Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Pueden escuchar por la clase? ¿Me pueden responder por el chat si escuchan, por favor? Ah, perfecto, ya. Súper, ahí me van respondiendo los que pueden escuchar la clase. La clase la estamos grabando ya. Damos inicio a la grabación para que la puedan revisar los compañeros que no puedan participar hoy día. Y la clase siguiente, la clase que vamos a revisar, eh, va a ser sobre inyecciones SQL, ¿cierto? Una técnica bastante sencilla que se utiliza para probar vulnerabilidades en los futuros gestores de base de datos. La clase de hoy día va a ser más que nada ejemplificar cómo se hace el procedimiento, ya que el día viernes la idea es que ustedes levanten una máquina virtual cada uno y hagan las pruebas sobre su servidor de base de datos. ¿Ya? El viernes hacemos la parte más práctica. Por lo tanto, la clase de hoy día es explicar estos conceptos iniciales, la idea es que ustedes los revisen, trabajen con el material también que les dejé la semana pasada que correspondía a la clase el día viernes, ya que era día festivo, no tuvimos esa clase, pero es importante que ustedes también la vayan desarrollando, ¿ya? Utilicen la máquina virtual de Amazon que está corriendo, la que le he trabajado semanas anteriores. Así que yo el ejercicio, hoy día la demostración la voy a hacer bajo la máquina de Amazon, pero el día viernes ustedes la idea es que la hagan en la máquina virtual que van a construir. Así que para ese día vamos a hacer un servidor de cero, para que estén atentos a la clase y los que no puedan participar ese día, vean el video después de la clase y levanten el servidor de base de datos. ¿Ya? Eso es lo que vamos a trabajar como tenemos más horas el día viernes. Bien, ¿qué más quedábamos pendientes antes de la semana anterior? Fueron algunos ejercicios que les envié, trabajar en una guía, leer un material, así que los que no lo han podido hacer, vayan poniéndose al día con lo solicitado. Ya, voy a compartir ahora mi escritorio, jóvenes, para que repasemos hoy día lo que es inyección SQL, la parte teórica, y el día viernes hacemos los ejercicios prácticos, ¿vale? Cualquier cosa por el chat me van hablando, yo voy a dejar el chat activo, me van escribiendo cualquier comentario, ¿cierto? O problema técnico o consulta que tengan. Ya, vamos a compartir el escritorio, así que denme un segundo, jóvenes. Ya, estamos. Entonces, eh, para la administración de los gestores de base de datos hay que tener varios puntos claves y entre ellos no solamente es poder hacer configuraciones, hacer procedimientos almacenados, como vimos la semana anterior, hacer tareas que se guardan en el servidor, sino también es que es importante poder aplicar normas de seguridad con respecto a cuentas, a permisos, a perfiles. Y entre estas especificaciones de seguridad hay una vulnerabilidad que está bastante presente y es muy común en los gestores de base de datos. En todos los gestores de base de datos se pueden realizar, y esa se llama las inyecciones SQL o SQL Injection. ¿Ya? Hay harta documentación, yo les voy a compartir material después para que lo trabajen, lo revisen con detención. Y el objetivo de esta clase o de los laboratorios que vamos a hacer esta semana no es aprender solamente a hacer inyecciones SQL, es entender la lógica del funcionamiento y el resto de lo que es procesar este tipo de vulnerabilidad. Les sirve más que nada para ver o defender en este caso sus servidores y ver cómo en algún momento generar el plan de contingencia para evitar esta vulnerabilidad. ¿Ya? No es aprender a hacer inyecciones SQL con una lógica que consista en causar daño, sino que más que nada para que entiendan
qué puede efectuar en una empresa o en una base de datos de una organización. ¿Ya? Esa es la idea general. Entonces, una inyección SQL, como una descripción, como les comentaba, es una vulnerabilidad que se presenta en todos los gestores de base de datos, ¿ya? Una vulnerabilidad informática, y lo que hace en realidad, para resumirlo, la inyección SQL es que permita que nosotros, o que en este caso el atacante, empiece a mandar código SQL a través de un navegador web, por ejemplo, para los gestores de base de datos que responden vía web. Y en este caso, el ejercicio o el ejemplo va a ser basado en MySQL, como el que estamos viendo un par de semanas, y permite en este caso validar entradas de datos. Es decir, yo le empiezo a mandar consultas a un servidor que no conozco, no sé cuál es su usuario, no sé qué contraseña tiene, ni siquiera sé qué base de datos tiene al otro lado. Y la idea de la inyección SQL es empezar a mandar consultas hasta obtener, ¿cierto?, un resultado de una variable bajo errores. ¿Qué quiere decir eso? Que bajo el concepto de prueba y error empiezo a obtener información. Voy probando, 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 y algo de lo que yo pruebe va a entregar un resultado. ¿Ya? Puede que pase un día completo, puede que pase una semana y no obtengo ningún resultado haciendo pruebas, pero dentro de esas pruebas, dentro del intento número 200 o el intento número 500, voy a encontrar algo que me pueda servir. ¿Ya? Y de esa forma, cuando ya obtengo o me entrega un resultado, aunque sea un error, porque lo que vamos a buscar nosotros son errores, ese va a indicar cierta información que tiene un servidor, y de eso voy a deducir qué cosas vienen después. Esa es la idea de las inyecciones SQL, las cuales son aplicadas hoy día en todo ámbito, ¿ya? Entonces, para el lado del DBA, el administrador de base de datos, le permite ver qué fallas tengo y cómo prevenirlas, y tanto de programación o de seguridad de la base de datos, y por el lado del atacante es investigar a modo de prueba y error o a modo de fuerza bruta, en realidad, probar, 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 probar código hasta que algo entregue un resultado, ¿ya? Esa es la idea de la inyección SQL, y de hecho por eso se dice que le mandamos consultas, ¿ya?, hasta que las variables de entrada incorrecta me entreguen parte de código, ¿ya? Esa es la lógica. Hay que tener mucha paciencia para probar ataques de inyección SQL, ya eso, claro, en un laboratorio lo podemos tener listo, preparado y que funciona a la primera, pero eso tuvo un trabajo bastante metódico de semanas de investigación, semanas de prueba, ya, para que ustedes la vayan también ejecutando en un momento sus máquinas virtuales. Por eso queremos crear máquinas virtuales y ustedes hagan experimenten todo este tipo de pruebas de seguridad, ya. Una inyección SQL, ¿cierto?, ocurre o se ejecuta cuando se inserta o se inyecta un código SQL invasor, como dice, dentro de otro código SQL. Es decir, empiezo a inyectar consultas hasta adivinar o descubrir un resultado que me sea que me sirva para algún objetivo. Y ese resultado pueden ser errores. Y los errores igual sirven. ¿Ya? Igual sirven. ¿Por qué sirven los errores cuando mandamos código o de inyección SQL a una base de datos que no sabemos que tiene? Porque el error me puede entregar cierta información. Y dentro de esa información, un error me podría decir, error número algo, no conecta con el puerto 3389. Y me podría yo deducir que ese número de puerto representa un gestor de base de datos. Entonces ya podría saber qué tipo de base de datos tengo. Esa es la importancia de la inyección SQL. Siempre comiencen ustedes bajo el parámetro que no conocen qué hay al otro lado, no saben cómo funciona un servidor de base de datos, no saben qué estructura tiene la base de datos, no saben nada y tratan de empezar a investigar hasta obtener algún tipo de información. ¿Ya? Hay herramientas que permiten probar estas vulnerabilidades, o hay varias herramientas Linux que permiten mandar automatizado inyecciones SQL, pero la idea es que ustedes entiendan la lógica de cómo funciona esto manualmente, ¿ya? Generar sus propias inyecciones SQL a distintos servidores. ¿Ya? Hoy día, por ejemplo, dentro de los sistemas web más utilizados está WordPress, ¿cierto? La mayoría ha visto los foros o portales hechos con WordPress, y WordPress tiene una característica, ¿ya? Para los que han visto los foros hechos en WordPress, o páginas hechas en WordPress, que WordPress trabaja con
MySQL. Y WordPress, como es tan masivo, si nosotros podemos hacer una inyección a un sitio hecho en WordPress con MySQL, esa inyección me podría servir para todos los sitios que yo pueda saber o entender que funcionan con WordPress. Portales, páginas de carros de compra, sitios informativos, foros generalmente están hechos en WordPress, ¿ya? ¿Y por qué? ¿Por cuál es la gracia? Como es un sitio llamado de tipo CMS, ¿cierto? Un administrador de contenido, viene con una base de datos predeterminada y tiene unas tablas predeterminadas. Entonces, si yo hago o practico inyección SQL a un sitio hecho en WordPress, voy a saber cómo se llama el usuario por defecto, cómo es la contraseña por defecto, cuáles son las tablas que tiene por defecto, y eso lo puedo llevar a otro escenario más real, ¿ya? Esa es la gracia y por eso son los sitios WordPress tan vulnerados y no se recomienda mucho hoy día en el ámbito de la seguridad de base de datos. Ya usar sitios con WordPress que vienen listos no es recomendado, ¿ya? Por bajo ese sentido. Entonces, lo que hacemos nosotros es enviar código, como se dice en la definición, un código invasor a un gestor de base de datos para ir, ¿cierto?, obteniendo un resultado. Un ejemplo. Una consulta SQL normal, ¿cierto? Una consulta SQL común y corriente como la que tengo arriba. Ahí me dice, estoy enviando un CL, asterisco from, a la tabla usuarios, ¿cierto? Está haciendo una consulta a una tabla que se llama usuarios, donde el campo usuario, ¿cierto?, es igual a usuario, que es un valor, y password, ¿cierto?, and password, que sea otro valor. Es el típico sistema que se usa, por ejemplo, o la típica consulta SQL que haríamos para un login a un sitio, ¿ya?, para validar usuario y contraseña. Es un SQL que me muestre todo en la tabla de usuarios, donde el usuario sea igual a algo y en la contraseña, y la contraseña también se cumple la restricción, sea algo. Es decir, que voy a mandar dos parámetros y esos tienen que ser iguales, ¿cierto?, o coincidir para mostrarme un resultado, ¿ya? Eso ejecutaba una consulta abajo está, por eso les puse un usuario común y corriente. Colocaría, por ejemplo, su usuario y contraseña normal, ¿ya? Yo puse Rodrigo como nombre de usuario y 1234 como contraseña del ejemplo, y sería select asterisco from usuario, donde usuario sea igual a Rodrigo y password sea igual a 1234, ¿ya? Una consulta para validar en un sistema web, ¿ya? Hasta ahí no tiene nada de otro mundo, es una consulta normal, ¿cierto?, que nosotros podríamos definir, ¿ya? Por eso le explicaba acá que todo es normal, pero ¿qué pasaría si un usuario malintencionado empieza a mandarnos consultas para obtener algo más, ¿ya?, sin conocer cuál es nuestra contraseña ni nuestro usuario? Esa es la idea, ¿ya? Nosotros pusimos el usuario y contraseña porque ya lo conocíamos previamente, pero ¿qué pasa que alguien no lo conozca? ¿Ya? Entonces lo que va a hacer, le va a agregar un campo adicional a la consulta, y le va a mandar por el navegador una consulta y le va a preguntar lo siguiente, ¿cierto?, al campo password, en vez de que sea solamente 1234, como mencionamos por acá, sea igual a 1234, él le podría decir también, o el password sea cualquier cosa. Es decir, no necesita conocer la contraseña. Le está pidiendo en la consulta SQL que el password sea algo, algo, lo que venga, ¿ya? Entonces, si nos muestra el resultado, en este caso la consulta, significa que el gestor de base de datos no está entregando información a través del navegador. Entonces, por eso les puse acá, la parte que está en rojo es la inyección, es decir, lo que está en rojo es lo que le agregamos a una consulta normal, ¿cierto?, que la podría haber hecho un usuario que ya conoce el motor de base de datos, o el gestor de base de datos. Lo que agregamos en línea roja abajo sería la parte de la inyección. Entonces, si yo desgloso la consulta, la misma que teníamos como select asterisco from usuarios, donde usuario sea igual a Rodrigo y el password 1234, pero le agregué o le concatené otra condición, le puse donde o el password sea cualquier cosa. O sea, no solamente va a funcionar la entrada o validar en este caso esta consulta donde sea específicamente la contraseña 1234, sino que también donde sea cualquier cosa. Y más aún, ¿qué pasa cuando los gestores de base de datos dejan al usuario root como funcional?
O sea, la consulta estaría lista. Yo le diría, select asterisco from usuario, donde usuario sea igual a root, y password cualquier cosa. O sea, con eso ya tengo la pega de una inyección SQL hecha. Si me llega a responder esa consulta de vuelta al servidor de base de datos, de por hecho que se hizo vulnerable totalmente. No debería entregar ningún resultado si la inyección SQL se envió y no se entrega ningún resultado por el lado del servidor, estaríamos ok. Pero si muestra un error o muestra algo, aunque sea un error que muestre, nuestro gestor es vulnerable, ¿ya? Porque no debería mostrar nada, esa es la realidad. O algo más desastroso, imagínense hacer una consulta, select, como tenemos por aquí, la que estamos declarando, select asterisco from usuario, donde usuario sea igual a root y password 1, 2, 3, 4 o like o cualquier cosa, y además le concatenamos al final drop table usuario. O sea, si yo mando una consulta de ese tipo, donde agrego que el usuario sea root y demos por hecho, o como explicábamos en la clase anterior, le damos permisos al usuario, además de, por ejemplo, que el usuario hubiese hecho un procedimiento almacenado o pueda crear a otro usuario o el permiso grant, si ese usuario tenía el permiso drop, podríamos desde una inyección SQL eliminar completamente una tabla de una base de datos. ¿Ya? Por eso es sumamente importante que ustedes manejen estos conceptos, ¿ya? O lo peligroso que puede ser una inyección SQL, no solamente para mostrar un resultado de vuelta, sino que también para poder eliminar completamente una base de datos o una tabla de una base de datos. Entonces, yo tengo unas inyecciones hechas. La idea es que la clase del viernes ustedes las puedan hacer. Yo les voy a pasar el código fuente. Tengo un index PHP para que lo levanten en el servidor. Necesitan tener el servidor, eso sí, corriendo. Así que este laboratorio ustedes lo van a hacer el viernes. Y vamos a hacer las pruebas. ¿Ya? Ahí la palabra localhost la van a reemplazar obviamente por la dirección IP de su servidor que vamos a levantar en la clase el viernes. Y vamos a levantar también una base de datos y una tabla. Y la idea es empezar a hacer pruebas de inyecciones SQL controladas, ¿cierto? O sea, preparadas sobre un cierto gestor y vamos a ver si nos entrega resultados la base de datos, ¿ya? Por ejemplo, yo le podría mandar por el navegador, como estamos explicando aquí, le mando una inyección SQL, localhost, ¿cierto? Index PHP, donde uso código sea igual a 1. Si me muestra un resultado directamente por el navegador, yo puedo seguir deduciendo que quizás hay un usuario con código 2 y voy probando. Uso código igual 2, igual 3, ya, y así voy. Si ya obtuve el uso código, que vendría siendo un campo de la tabla, y me entregó un valor de tipo booleano, le podría empezar a agregar concatenaciones, para ver si devuelve valores nulos o valores ciertos sin ningún dato integrado. Ahí se explica, localhost, ¿cierto? Estoy mandando una consulta SQL a un sitio web, ¿ya? Donde uso código sea igual a 1 al 1 igual a 1. ¿Ya? Y vamos a ver ahí de esa forma si va entregando valores nulos. ¿Ya? Ahí me dice, si yo le inyecto un valor falso booleano, ¿cierto? Si inyectamos un valor falso, no debería entregar nada. Si la aplicación, en este caso, el script SQL que vamos a enviar, nos devuelve algo desde la base de datos, algo está pasando, ¿cierto? Con los permisos del gestor, ¿ya? Por eso, como les decía, esto es a prueba y error, a prueba y error, a prueba y error. Esto van a estar de ejemplo para la próxima clase. La idea es que yo les voy a subir este material para que ustedes, cuando levantemos el MySQL el viernes, puedan también hacer las pruebas. Vamos a ocupar ese día una tabla, ¿cierto? Que se va a llamar usuario, tiene unos campos, uso código, nombre, password, país, ¿ya? Va a tener unos registros y vamos a hacer pruebas sobre esa tabla, sobre los contenidos, ¿ya? Por eso les digo que es un ambiente controlado. Es para practicar en primera instancia, para entender la lógica de una inyección SQL. Cuando uno hace una inyección no conoce esto, no sabría yo qué tabla hay, ni tampoco sabría qué datos tiene. ¿Ya? Es solamente a modo referencial. Entonces, de hecho, yo estuve también preparando algo por acá. Tengo una instancia que les voy a mostrar en un momento más para que comprobemos si podemos mandar una inyección SQL hacia un servidor. ¿Ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera saber
o mandarle a hacer una inyección SQL en la cual quiero obtener la cantidad de columnas que tiene una base de datos, una tabla de la base de datos, yo le podría mandar, por ejemplo, como tengo un valor comparador que es el número, recuerden, le mandaría un uso código is igual a 1, order by 1. Y eso me podría decir, por ejemplo, cuántos campos tengo, ¿ya? O un count, podría mandar un count por pantalla. Y si me muestra el resultado, ya podría saber que esa tabla tiene, por ejemplo, 100 registros almacenados, ¿ya? Si la tabla tiene más de una columna, ¿cierto? También podría mostrar el contenido correctamente, ¿ya? De esa forma, pero le podría empezar a agregar otros parámetros. O sea, si me muestra order by por 1, order by por 2, order by por 3, order by por 4, order by por 5, y ahí me encuentro un error, significa que hasta ese punto la tabla tiene registro, ¿ya? Entonces ya me voy a enfocar, ¿cierto? De los registros del 1 al 4. Entonces, si me dice, por ejemplo, o no aparece columna 5 desconocido, ese es un error. Y ese error me está indicando que ya la cantidad de registros no son del 1, no son más de 5, son hasta el 4. Entonces, ahí yo deduzco con eso que esa tabla tiene 4 columnas, ¿cierto? 4 columnas, y me enfocaría solamente a buscar en ese parámetro de registro. Entonces, se fijan, la inyección SQL, como les digo, son a prueba y error, y tenemos que ir verificando o haciendo pruebas hasta que nos entregue un resultado, ya sea tanto positivo o negativo. Ninguna inyección SQL funciona a la primera, eso hay que tenerlo claro. Mucha paciencia, mucha metodología, ¿cierto? Como les digo, e investigación. Así de simple. Si quiero obtener información de un servidor, es a la fuerza, claro, es a la fuerza. Yo les digo, la primera vez que hice una inyección SQL fueron 2 semanas que me demoré, ¿ya? Practicando, haciendo mis propias inyecciones y probando. Primero hay que buscar un objetivo, eso es como lo claro. No podemos decir, es que no me funcionó en este sitio web, lo voy a hacer en otro y mañana en otro, no. O sea, usted concéntrese en uno y practique en ese hasta que algo le salga, ¿ya? Por eso les digo, harta paciencia. Si usted quiere trabajar en el área de la seguridad informática o ciberseguridad, o en este caso como un DBA, no puede darse por vencido si no le funcionó a los 30 minutos. Claro. Ahí tenemos que empezar a ver qué tipo de base de datos tiene, mandando inyecciones SQL. A ver qué entrega, ¿ya? O sea, hay muchas cosas que yo podría saber, pues eso podría saber hasta cuál es su dominio y varios datos más. Aquí nos enfocamos, recuerden, a entender qué base de datos hay detrás de una plataforma. Esa es la inyección. Ahí usted puso, por ejemplo, digo comisaría virtual. Sé que entrega información de vuelta, pero no sé qué base de datos hay. Ahí aplicaría inyección SQL para empezar a investigar qué gestor hay de base de datos, cuáles tablas tiene. Claro, empezar a meter mano. ¿Ya? Pero por eso es importante que primero hagamos un ambiente controlado, ¿cierto? Un laboratorio armado, y luego de ahí ustedes ya entienden la lógica y empiezan a practicar. ¿Ya? Fíjense en esta inyección SQL de ejemplo que tengo planteada por aquí. Dice que le estoy mandando una inyección, es un servidor local, obviamente estoy probando la misma máquina, eso se reemplaza, la dirección de localhost se reemplaza por la dirección del servidor de base de datos, que quiero, cuál es mi objetivo, mi target, ¿cierto? El cual yo quiero empezar a investigar. Ahí, si usted se programa y tomó como comisaría virtual su objetivo, dedíquele 1 semana, 2 semanas de trabajo a hacer inyecciones, ¿ya? Fácilmente. No una tarde, no un rato, sino que a practicar mucho. Y aquí, por ejemplo, yo mando una inyección SQL y puse donde uso código sea igual a union select un user. O sea, que me muestre usuarios que existan como información del server. ¿Ya? Entonces lo que vamos a mostrar también son si el servidor tiene usuarios creados. ¿Ya? Entonces hay hartas cosas que nosotros vamos logrando. A veces, miren, la inyección SQL uno puede apuntar por 2 cosas, 2 caminos. Si mi objetivo, por ejemplo, es hacer una inyección SQL al dominio o al sitio web comisariavirtual.cl, como está mencionando Diego, mi camino A puede ser que yo quiera hacer una inyección SQL para las bases de datos y obtener algún dato de vuelta, ¿ya? Buscar una tabla y hacer un select y traer de vuelta un resultado. Como muchos, como Anon lo hace, como Anonymous, ¿cierto? Y ellos hacen inyecciones SQL para publicar información, ¿cierto? Como Hacktivista después. Es una inyección SQL y la publican después en su red social.
Pero también quizás mi objetivo no es una tabla de una base de datos. Quizás el objetivo más concreto sería conocer si ese gestor de base de datos tiene un usuario ROT. Y si conozco el usuario ROT, la contraseña de ROT, porque sé que ya existe un usuario ROT, y el usuario ROT, como tiene los permisos con todas las bases de datos, sería más efectivo apuntar por ese lado. O sea, no hacer una inyección a una base de datos, sino a los usuarios del servidor. Pero me interesaría el ROT. Si ya sé que hay un usuario ROT y descubro que está activo, el trabajo, el 50% de la inyección estaría lista. Y lo que me faltaría es encontrar la contraseña de su usuario. Siendo que ROT sería para un gestor MySQL. Ahora debo saber qué gestor hay, porque si fuera SQL Server, por ejemplo, el motor de base de datos, el usuario no va a ser ROT, se va a llamar SA. Si mi servidor fuera Oracle, por ejemplo, o al que yo quiero hacer mi objetivo, el superusuario de Oracle se llama SYS. Si mi gestor de base de datos, por ejemplo, fuera Postgres, el usuario también se llama Postgres. Entonces, hay que ver el contexto. Primero, de comisaría virtual usted no sabe nada. Podría ser un MySQL, podría ser un Postgres, podría ser un Oracle. ¿Ya? Entonces, ahí hay que empezar a buscar información. Los laboratorios que tenemos acá están basados en MySQL, eso para entenderlo, para ir entendiendo, ¿ya? Le mando una inyección SQL a un servidor MySQL, por ejemplo, y me traería esta parte. O sea, si me trae esto de vuelta, como resultado, aquí está todo, como estoy destacando por acá con rojo. Si me dice que ese servidor tiene un usuario que se llama root, ¿ya? Arroba máquina local, root localhost, o root localhost, tenemos el superusuario. Por lo tanto, tenemos todos los privilegios de ese gestor de base de datos. Entonces, mi dedicación no fue a buscar las tablas de una base de datos, no fue a buscar los campos de una base de datos, sino que fue a enfocarme, por ejemplo, saber si existía el usuario ROT en el servidor. Y si me lo llega a mostrar y me dice que hay un usuario ROT, mi segunda parte va a ser empezar a ver otros procedimientos para encontrar el password del usuario ROT. O sea, con eso ya estamos dados. ¿Ya? Por eso el objetivo que tengan ustedes, o target como le denominamos, es que quiero, ¿cierto? Quiero saber de los usuarios del servidor o quiero saber los contenidos de una base de datos o una tabla. ¿Ya? ¿Cuál camino quiero? Ambos son difíciles, ¿ya? Ambos tienen tiempo. Pero las inyecciones SQL podrían determinarme cuál de las dos expectativas son las que quiero lograr. ¿Ya? Todo depende. Todo depende de lo que ustedes quieran entender como una inyección SQL. Si ya tengo el usuario ROT, podría seguir investigando. Ya tengo información del servidor, qué base de datos tiene creada, qué versión del servidor está corriendo, el nombre de la base de datos, etc. Ya que ROT es el superusuario y por defecto y como más que una mala costumbre, como un vicio que tienen los DBA, dejan o trabajan con el usuario ROT para todo. Es decir, crean base de datos ya logueados como ROT. Y si yo creo una base de datos como ROT, ya ese usuario tiene todos los permisos sobre la base de datos. ¿Ya? Nos acostumbran a crear usuarios y que cada usuario tenga su propia base de datos, como hicimos nosotros en el ejercicio del servidor de Amazon. Yo les creo un usuario con su root y cada uno puede ver solamente su base de datos y no ve la de los compañeros. Ahora, si hubiese entrado como ROT, como entré yo en un principio, como tengo permiso ROT, puedo ver a todas sus bases de datos. ¿Ya? Por ejemplo, a una consulta, yo le podría agregar al final, a la misma, select, asterisco from, user, y en vez de ponerle el comando union select user, yo lo podría reemplazar con un versión, y me podría decir, usted tiene la versión 5.2 de MySQL. Database, me mostraría la base de datos actual que está corriendo en el servidor. ¿Ya? Current user, el nombre de los usuarios. ¿Ya? Último registro insertado, parámetros de conexión. Entonces son parámetros que están ahí explicados, los tengo como ejemplo y que se podrían agregar a las consultas SQL. ¿Ya? O sea, la consulta, una inyección SQL en realidad es una consulta normal, que la vamos armando de acuerdo al resultado que nos va mostrando. Por lo tanto, podría tener un union, un select, un from, un where. Pero para poder hacer un from, debo saber cómo se llama la tabla, ¿cierto? Si voy a hacer un select, qué campo quiero mostrar. O sea, eso tengo que ir investigándolo y por eso, paso a paso, uno va tirando código a la mala,
a fuerza bruta, hasta que me permita armar una consulta según la información que me entregó, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una inyección SQL para que muestre, leer el segundo registro de una columna y muestre el nombre de un dato o un registro que tiene una tabla. Por ejemplo, y sería user código igual a 1 y empiezo a generar la concatenación de la consulta, ¿ya? A lo mejor la tabla tiene un campo que se llama user password, ¿ya? Aparte de user nombre, y podría también mostrarlo en pantalla, ¿ya? Empezar a buscar eso, empezar a buscarlo dentro de una tabla. ¿Cuál es más difícil de los dos procedimientos? ¿Encontrar un superusuario en un servidor o buscar datos de una tabla mediante inyección SQL? Ambas son difíciles, ya ambas tienen cierta complejidad. ¿Ya? Voy a detener aquí un minuto para dejarles avanzado de cómo sería la inyección SQL, empezar a preparar el escenario. Les voy a compartir mi escritorio. Por acá. Para que vean más o menos cómo haría la consulta la próxima clase. Ahí va a ser trabajo, ¿cierto?, para la casa y el desarrollo de las consultas. Estoy en el servidor, el de Amazon, ¿cierto?, el que tenemos nosotros, el de Amazon. Voy a entrar al servidor MySQL. Aquí está la vulnerabilidad, una vulnerabilidad. Voy a entrar como root, por lo tanto el usuario root está activo. ¿Ya? El usuario root está activo. Voy a iniciar sesión y como root puedo ver todas las bases de datos y a todos los usuarios que están en el servidor, ¿cierto? Y por ahí creé un ejemplo de inyección, una tabla que se llama usuario, ¿cierto? Y la que estábamos mostrando en el ejemplo. Su código, su nombre, su password y su país. ¿Ya? Que esos datos ya están, ya los puse en una consulta que también se las voy a compartir, y tenemos que empezar a mostrar esto en pantalla, ¿ya? Datos que tiene una tabla y empezar a rescatarlos mediante inyecciones, ¿ya? Por eso va a ser lo más sencillo posible, pero más que nada para que aprendan la conceptualidad de una inyección. A ver si tengo una por acá. Entonces, una inyección ¿cierto? Sería mandarle código según el gestor de base de datos. Lo vamos a probar acá. Aquí reemplazo la dirección del servidor. Ese archivo ya lo subí, se lo voy a pasar yo para que lo trabaje en la próxima clase, pero necesitan tener su servidor corriendo. Y yo lo mando por el navegador, ¿cierto? Y en este caso no me mandó ningún resultado. Resultado 0. ¿Ya? O sea, no mando nada. Si me manda un error, ya significa que me podría mostrar un resultado adicional. ¿Ya? No me está mandando nada. Y eso es importante. Eso significa que no me está mostrando ninguna vulnerabilidad. Entonces, vamos a hacer después los ejemplos de inyecciones por acá. Vamos a probar con el código que les voy a mandar y la idea es que vayan revisando, ya vayan probando inyecciones a través del navegador. Ya, no mando nada. Y le vamos a hacer algunos subcomandos para ver qué nos retorna de vuelta esta base de datos. ¿Ya? Jóvenes, conceptualmente, ¿qué les pareció la idea de la inyección SQL? ¿Se entiende para qué se aplica? A ver si pueden responder por el chat. ¿Para qué podrían ocupar inyección SQL? Claro, obtener información.
probar vulnerabilidad sobre todo, probar, eso es importante. Ahí sí vemos con herramientas el próximo viernes, ¿ya? Cuando levantemos un Ubuntu, le instalemos MySQL y hagamos unos ejercicios. Exactamente. Ahora, si yo quiero saber comisaría virtual que tiene, yo también podría empezar a deducir, ¿ya? Eso lo haría, bueno, algo rápido vamos a hacer ahora para ver qué hay, ¿ya? No, o sea, entendiendo que no conocemos nada de lo que hay al otro lado del servidor, solamente conocemos el dominio. Dominio comisaría virtual. Investigaría en nick.cl para saber cuál es el dominio que hay. Ahí están los servidores, están en Amazon, Amazon Web Service, son Amazon, son de Amazon. Vamos a hacer una traza. Tiene 4 servidores. Vamos a la dirección IP de los servidores ahora. Vamos a encaminado al laboratorio. Ya tengo los nombres de dominio de los servidores, ya los encontramos. Como son en Amazon, vamos a ver la ubicación física donde están. Y están en Amazon en Estados Unidos. Por lo tanto, y eso es lo que quería saber, la dirección IP. Tengo la dirección IP. Ya teniendo la dirección IP del servidor, empezar a hacer las pruebas, ¿cierto? Para entender si dentro de estos servidores está corriendo MySQL para las inyecciones, ¿ya? Nos faltaría descubrir qué tipo de gestor tiene. Y así se empieza a investigar. Ya tengo la dirección IP, pues ya empezamos de la nada, ya tenemos algo. Luego vienen inyecciones y luego las pruebas y error. Jóvenes, ¿algún comentario por el chat? ¿Algún comentario? Ya, les voy a dejar pendiente esto el próximo viernes, ¿cierto? Vamos a hacer la instalación de un Ubuntu Server, ¿ya? Un Ubuntu Server. Así que es importante que tengan VirtualBox para el viernes. El Ubuntu Server vamos a trabajar el 16.04, que es el que subimos. Vamos a virtualizarlo. Una parte necesitamos el Ubuntu Server. Necesitamos también, yo les voy a dar como tarea, y esto ustedes lo hacen, un cliente Win 7 o un cliente Win 10.
Eso ustedes lo van a tener listo. Ustedes le dan los requisitos de RAM, hardware y todo lo que quieran, ¿ya? El Ubuntu lo hacemos nosotros en la clase y ese Ubuntu Server lo vamos a instalar el gestor MySQL por comando y vamos a empezar a hacer una base de datos y vamos a hacer algunas pruebas de inyección. Pero la tarea para ustedes es esta, tener un cliente Windows 7 o Windows 10 listo para el viernes, listo, ¿ya? La máquina virtual de Amazon nomás, lo hacen en la máquina virtual, lo que explicamos desde un principio. Para eso va a estar la máquina de Amazon y ahí hacen el laboratorio, ¿ya? Por eso, los que puedan virtualizan y hacen este laboratorio, los que puedan, ¿ya? Si puede, excelente. Si no puede, también excelente, ¿cierto? No hay problema, ¿ya? Así que le voy a subir la clase, nos queda ver una parte más de la clase el día viernes sobre algunos tipos de gestores de base de datos y ya empezar a hacer algunas implementaciones prácticas, entre comillas. El resto ya en la máquina de Amazon ustedes saben que está disponible, el link ya lo tienen, ya se lo voy a volver a copiar para los que no lo han visto. Y las inyecciones las harían sobre el servidor de MySQL en Amazon, ¿ya? Que es ese, el que estamos trabajando. Los que no pueden virtualizar lo hacen ahí. Y los que sí puedan virtualizar lo hacen con sus máquinas virtuales. Listo, jóvenes. Estamos ok. Les voy a subir el material ahora. El apunte de la clase, unas guías de inyecciones SQL. Y recuerden los que tienen que preparar las máquinas virtuales, hacer los Windows 7 y Windows 10 a su gusto, como cliente. ¿Alguna duda más que tengan por el momento para ya subir el material y que trabajen desde hoy día? ¿No? Ya, súper entonces. Listo, jóvenes. Entonces los dejo hasta acá. Vamos a parar el video y en unos minutos más está el material publicado, ¿cierto? Y vayan leyendo las instrucciones que les voy a dar. Listo, estaríamos viéndonos el día viernes, ¿ya? Y tengan todo listo para durante la semana las máquinas virtuales preparadas y el material leído, los que no puedan hacer máquinas virtuales. Nos vemos. Que estén bien.